Vamos a orar. Oremos. Amante Dios, Padre eterno, Padre celestial, tú que moras en las alturas, te damos gracias. Gracias, Señor, porque tu gloria, tu misericordia nos acompaña todos los días de nuestras vidas. Gracias, Señor, porque podemos ver todo lo que tú eres capaz de hacer en nuestras vidas, en la naturaleza, en nuestros amigos y en nuestro alrededor. Gracias, Señor, porque tú nos mantienes aquí, porque tú nos mantienes a salvo, porque tu providencia no se aparta de cada uno de nosotros. Gracias, Padre amado. Gracias, Padre, porque cuando cometemos iniquidades, cuando fallamos, cuando te faltamos, tú nos perdonas. Gracias, Padre amado, por todo cuanto tú has dado a nosotros. Y gracias, Señor, porque tú nos permites la oportunidad de nosotros poder compartir tu palabra. Padre, ayúdanos a nosotros poder ir hacia adelante, compartiendo tu palabra con aquellos que no te conocen. Y ayúdanos a nosotros a ser una imagen tuya aquí. Una referencia tuya para aquellos que quieren conocer. Gracias, Padre amado, te damos en el nombre poderoso de Jesucristo. Amén. Pueden estar sentados. En el día de hoy vamos a continuar hablando del nacimiento del Mesías. Y ahora en Lucas capítulo 2, el Señor les revela este acontecimiento a algunas personas humildes y con una condición muy importante, y la forma en cómo se la revela. Hemos llamado al sermón de hoy una muy buena noticia. Todos sabemos que cuando vamos a los diarios, que ahora lo tenemos en las redes sociales, ya sea Instagram, Facebook, tenemos los periódicos, la mayoría de los periódicos siempre están publicando corte o la noticia más importante del día. Hay noticias que se publican en primera plana, que suele ser la más importante, puede ser buena, pero también puede ser mala. ¿En qué sentido digo que puede ser mala? Puede ser de algo trágico que haya pasado, o puede ser de un acontecimiento que esté, como llamamos hoy en día, en el tapete. Por ejemplo, el 11 de septiembre del año 2001 es una fecha que el mundo jamás olvidará. ¿Por qué? Porque el martes 11 de septiembre del año 2001 a las 8:46 de la mañana sucedió una serie de 4 ataques terroristas perpetrados por un grupo islámico llamado Al-Qaeda contra Estados Unidos, y eso fue una noticia que hasta el día de hoy recorrió el mundo. Todo el mundo sabe de estos acontecimientos. 2.996 personas murieron, incluyendo 19 terroristas. 24 personas desaparecidas que nunca se encontraron y fueron identificados sus cadáveres. 25.000 heridos. Sin duda, una noticia que quedará grabada para el resto de todos los tiempos. Una noticia debe ser de interés social y no particular. Sus hechos deben ser breves y coherentes en lo que dicen. En el Antiguo Testamento, una pareja que no podía tener hijos, realmente era una pareja que era una clara indicación de que no contaba con la bendición de Dios. Al igual que Zacarías era el papá de Juan el Bautista, el padre de Juan el Bautista. Al igual que Zacarías, que fue visitado por un ángel para revelarle que tendría un hijo, este recibió la noticia de que sería premiado con una bendición que había anhelado toda su vida, pero él era muy viejo. Lo mismo pasó con José. José sintió mucho temor. Planeó dejar a María en secreto, y un ángel tuvo que visitarle y decirle: José, el hijo que María va a tener es obra del Espíritu Santo.
María lleva en el vientre al Salvador del mundo. Alguien tuvo que venir a verle y darle la noticia. En el contexto en el que estamos, en Lucas capítulo 2, Lucas escribe de una manera, sabiendo que él no era apóstol, nosotros sabemos que no estuvo entre los 12, entonces él ahora va a dejar muy claro, y en lo que él escribe se conoce muy poco de él, porque en su evangelio él da pocos detalles de su vida personal. Lucas escribió probablemente en el año 60 al 62, en el encarcelamiento de Pablo. Está escribiendo seguro desde Roma, porque él acompañaba a Pablo. Y cabe resaltar que es el único gentil que escribe en el Nuevo Testamento. Escribe a los gentiles bajo un título a quien le escribe el Evangelio de Teófilo, que significa el que ama a Dios. Pero entendemos que escribió de una manera más general. Escribió prácticamente para todos los gentiles. De los 4 evangelios que nosotros tenemos, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, Lucas es el que resulta más detallado en cuanto a la humanidad de Cristo y en cuanto al léxico de escritura. Se nota que quien escribió este evangelio era una persona con un alto índice de educación. Todos sabemos que Lucas era médico de profesión. Entonces, él presenta la vida de Cristo, Cristo hombre, como el hombre perfecto. Se conoce poco de él, pero todos sabemos que fue compañero de Pablo desde Macedonia hasta el lugar donde Pablo recibió el martirio, donde lo mataron, donde Pablo murió. Incluso nosotros vemos en el libro de los Hechos que Lucas estuvo al servicio de Pablo, que Lucas lo acompañó todo el trayecto cuando Pablo estuvo encarcelado, y Pablo así lo presenta cuando dice: todo lo de Asia Menor me han abandonado, solo Lucas continúa a mi lado, continúa a mi servicio, continúa proveyéndome. Lucas me ha ayudado, me está ayudando, dice Pablo. Lucas expresa de manera clara que los hechos que hay en su evangelio no son propios de él, pero sí recibió estos hechos y estas noticias y estas informaciones de primera mano, codeándose con los apóstoles y con personas que fueron testigos oculares del ministerio terrenal de Cristo. Es por eso que Lucas escribe este evangelio. Y el pasaje que vamos a leer hoy, con la idea de pensamiento abarcada desde el verso 8 hasta el verso 20, dice, estoy en la nueva traducción viviente, no en la Reina Valera 1960, y dice el pasaje en esta versión: esa noche había unos pastores en los campos cercanos que estaban cuidando sus rebaños de ovejas. Dice el verso 9: de repente apareció entre ellos un ángel del Señor, y el resplandor de la gloria del Señor los rodeó. Los pastores estaban aterrados, pero el ángel los tranquilizó. No tengan miedo, dijo, les traigo buenas noticias que darán gran alegría a toda la gente. El Salvador, sí, afirma, el Mesías, el Señor, ha nacido hoy en Belén, la ciudad de David, y los reconocerán por la siguiente señal: encontrarán a un niño envuelto en tira de tela, acostado en un pesebre. De pronto se unió a ese ángel una inmensa multitud, los ejércitos celestiales, que alababan a Dios y decían: gloria a Dios en el cielo más alto, y paz en la tierra para aquellos en quienes Dios se complace. 15.
Cuando los ángeles regresaron del cielo al cielo, los pastores se dijeron unos a otros: vayamos a Belén, veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos anunció. Fueron deprisa a la aldea y encontraron a María y a José, y allí estaba el niño acostado en el pesebre. Después de verlo, los pastores contaron todo lo que había sucedido y lo que el ángel les había dicho acerca del niño. Todo lo que escucharon el relato de los pastores quedaron asombrados, pero María guardaba todas esas cosas en el corazón y pensaba en ello con frecuencia. Los pastores regresaron a su rebaño, glorificando y alabando a Dios por lo que habían visto y oído. Todo sucedió tal como el ángel le había dicho. Exactamente como el ángel le había dicho. Y dice el verso 10: pero el ángel los tranquilizó. No tengan miedo, les traigo buena noticia que darán alegría a toda la gente. Esa buena noticia era la noticia de que el Salvador, el Rey, el Señor, el Príncipe de paz, el admirable consejero, había nacido y había sido en Belén. ¿Cuál es la parte esencial del texto que nosotros tenemos, incluyendo la revelación de los ángeles a los pastores? Sí. ¿Por qué a los pastores? ¿Por qué mandar el mensaje con ellos? ¿Por qué fueron las primeras personas que los ángeles le revelaron el nacimiento del Mesías, del Cristo, del que sería el Salvador? Yo me imagino que Zacarías, que fue incrédulo en un momento, como Abraham y como muchos otros, cuando el Señor le dijo: Zacarías, dice el texto que Zacarías entró al lugar santísimo. No había entrado. Y cuando Zacarías estaba regando el incienso, un ángel vino y lo visitó. Y él dijo: heme aquí. Y el ángel le dijo: Zacarías, tú tienes una petición, tú tienes una aflicción hace mucho tiempo. Tu esposa Elizabeth no puede tener hijo. De hoy te digo que un ángel te está visitando, tú estás hablando conmigo, tú vas a tener un hijo. Y Zacarías hizo lo mismo que hizo Sarai. Pero tú no crees que yo estoy viejo ya. Y salió y tuvo un hijo. Y lo que está sucediendo ahora es que unos pastores que están fuera de su aldea, prácticamente a las afueras de la ciudad, viene un ángel y se le presenta a ellos y le dicen que ha nacido el Mesías y que ellos quieren que ellos sean los primeros que lo reconozcan y que lo anuncien a la gente. ¿Por qué? Eso es exactamente lo que vamos a ver. Muchas de las personas que Dios usó para lograr grandes cosas tuvieron dudas, pero experimentaron que servir a un Dios paciente tiene beneficios de manera permanente. Muchas de las personas que Dios llamó para su servicio, muchas de las personas que Dios usó, muchas personas que escribieron ahí, no fueron personas que en un principio fueron totalmente convencidos, tuvieron su momento de incredulidad, tuvieron sus fallas, no fueron perfectos. Ahora, en eso vamos a resaltar 3 puntos. ¿Cuáles? Realmente aquí hay un mensaje, o lo que llamaríamos una noticia. El Salvador ha nacido. Y por último, los pastores tienen la encomienda de confirmar esa noticia. ¿Por qué los pastores tienen que confirmar esa noticia? Por la siguiente razón. Recordemos que Abraham, como mencioné, Sara, Moisés, Gedeón, Zacarías,
entre muchos otros, fueron los personajes que tuvieron muchos momentos de incredulidad. ¿Ustedes se recuerdan de Abraham? Dios le dijo, te voy a dar un hijo. Y cuando pasaron unos añitos, unos 10 años, él dijo, pero el Señor me dijo que me va a dar un hijo, pero... Y entonces, Sara le dijo, llégate a la sierva y ten un hijo con ella. Y nació Ismael. Abraham se desesperó. Pero no eso. Sarai en un principio fue incrédula. Cuando el Señor le dijo, tu esposa y tú tendrán un hijo, ella estaba en la cocina y se rió cuando oyó esta información. No creyó. Así mismo actuó el pueblo cuando se le anunció el Mesías. Así mismo actuamos muchos conocidos, y actuaron muchos conocidos de María y de José al enterarse de que ella sería una virgen que fue escogida por Dios y que tendría un niño. Asimismo trataron a Jesús cuando nació, y asimismo lo trataron mucho con incredulidad cuando Jesús hacía milagros delante de ellos. Lo llamaban el hijo de José, el carpintero, no más de ahí. Ese fue uno de los tantos títulos que le dieron. Ahora, de una manera poco natural, Lucas nos dice que va a pasar algo en Belén. Lucas tiene una noticia especial que nosotros debemos ver, que nosotros debemos saber, que va a salir en la primera plana de todos los diarios. Será un hecho que cambiará la historia por el resto de los tiempos. Y la cambió la historia. La cambió y la continúa cambiando. Cristo nació y murió por nosotros para pagar los pecados tuyos y los míos, porque nosotros no íbamos a poder pagar lo que nosotros hacemos. Ahora, entendamos esto. Los pastores están trabajando en el campo, están trabajando con las ovejas, y muchas de las ovejas que las que se usan en el templo para los sacrificios son estos pastores que la están cuidando y la están administrando. Eran pastores 24/7, e incluso se entiende que podía ser hasta de noche cuando vinieron el ángel a visitarle. ¿Por qué nadie más se dio cuenta de este acontecimiento? Sucede que los pastores trabajaban en esta área día y noche, y los ángeles se acercaron a hacerle una invitación, o invitándole a darle la bienvenida al Cordero, a que fueran a conocer al Mesías. Dios continúa proclamando la llegada de su Hijo. La noticia llegará de la fuente oficial. Los mismos ángeles vendrán y anunciarán a los pastores tal acontecimiento. Este acontecimiento es el acontecimiento, la noticia más importante de este momento. Y cuando nosotros iniciamos en el verso 8, nosotros vemos eso. Dice, esta noche había unos pastores en el campo cercano que estaban cuidando su rebaño de ovejas. Pastores. ¿Por qué pastores? ¿Por qué no sacerdotes? ¿Por qué no escriba? Porque al visitar a los pastores, el ángel reveló realmente la gracia de Dios hacia la humanidad. El ángel va a revelar de la forma más humilde quién va a ser Dios y lo que significa para la humanidad. Los pastores en Israel eran menospreciados. Los pastores eran menospreciados. Tal era su condición de marginación y desprecio, que su testimonio no era válido porque lo consideraban demasiados ignorantes. Eran considerados impuros, incluso no tenían participación en el templo. Y eran quienes cuidaban las ovejas. Y eran quienes
llevaban las ovejas y elegían las ovejas que iban al templo y lo consideraban impuros, lo consideraban ignorantes, lo consideraban sin inteligencia. Eran considerados inmundos. A la vez, de modo que no podían purificarse, ellos no podían participar de ceremonia de purificación. ¿Por qué? Esto a nosotros debería darnos una connotación muy especial. Siendo estos seres humanos tan despreciables a la vista de como nosotros podíamos traducirlo de manera literal, viene un ángel que revela a ellos que vayan a reconocer al Mesías. Eso nos muestra a nosotros de que Dios nos llama a rico y poderoso, de que Dios llama a pobre y humilde. Los pobres y los humildes tendrán mayor parte en el reino de Dios. Primera de Corintios capítulo 1, verso 26 al 29. Hay una idea aquí de cómo es realmente el reino de Dios y a quién le pertenece el reino de Dios. Dice el verso 26: recuerden, amados hermanos, que pocos de ustedes eran sabios a los ojos del mundo, o poderosos o ricos, cuando Dios los llamó. Dice el 27: en cambio, Dios eligió lo que en el mundo consideran ridículo para avergonzar lo que se creen sabio, y escogió cosas que no tienen poder para avergonzar a los poderosos. Lo que no tienen poder, lo que son humildes, lo que no cuentan, lo que no valen nada, Dios lo va a usar para que cuente y para dar la señal de su obra. Para enseñar que el propósito es con ellos, que no es cuánto tú tengas, que no importa tu ego, que no importa tu éxito, que no importa dónde estés, sino lo que importa es de dónde Dios te trajo. Y dice el 28: Dios escogió lo despreciado en el mundo, o por el mundo, lo que se considera como nada, y lo usó para convertir en nada lo que el mundo considera como importante. Dios consideró lo despreciable del mundo, lo que se considera como nada, y lo convirtió en algo bueno. Y convirtió en nada lo que el mundo considera importante. Y dice el 29: como resultado, nadie puede jamás jactarse en presencia de Dios. Nadie puede jamás jactarse en presencia de Dios. Voy a traer este ejemplo a colación. Satanás tenía todo en el cielo para servir al Señor, para gobernar, para hacer lo que Dios había destinado que él hiciera. Satanás fue un querubín especial, creado con cosas especiales. Se vestía especial, diferente a los otros. Pero había algo en su corazón que lo llevó hasta lo más profundo. Ahora pertenece a otro lugar. Sin embargo, hay pecadores que están perdidos, completamente perdidos, que no tienen nada, que están sumidos en pobreza, en drogas, en alcohol, que tienen la sexualidad como algo irreverente, que están abandonados completamente a los servicios del mundo, y Dios puede limpiarlo y hacerlo grandioso. No importa lo que tú hagas, tú no puedes jactarte delante de Dios. De repente apareció un ángel, dice el verso 9.
De repente apareció entre ellos un ángel y el resplandor, y le dijo: este acontecimiento ahora continúa con la noticia. Una noticia debe ser breve, y está en los primeros 4 versículos que nosotros leímos en Lucas capítulo 2, y dice que ahora apareció un ángel a los pastores que estaban haciendo un trabajo como de rutina. Esa iba a ser una noche normal, como cualquier otra. Pero los ángeles vinieron a dar una noticia que cambiaría todo. Y dice que de repente apareció un ángel y va a dar la noticia que cambiaría la historia. El Mesías ha nacido, es lo que le dice. Dios eligió unos esforzados pastores, unos esforzados trabajadores para ser los primeros testigos del nacimiento de su hijo. Los pastores eran personas que, como eran del campo, a lo que nosotros llamamos, eran personas prácticas, con conocimiento. No se dejaban engañar fácilmente, no se dejaban llevar por la vanidad. Eran hombres que si decían que vieron algo, había que creerle. Eran hombres que cuando los ángeles se les presentaron, ellos sabían que eran ángeles y sabían por qué se les estaba presentando a ellos, por su creencia. Porque sabían que cuando ellos dieran la noticia, todo el mundo creería lo que ellos estaban diciendo. Verso 10. Lo primero que dice aquí en este texto 10: pero el ángel los tranquilizó. No tengan miedo, no tengan temor. Y nosotros vamos a ver esa reacción alrededor de toda la Biblia, desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo. La palabra temor es algo que va a albergar cualquier reacción cuando un ángel viene. Cuando se le presentó a Pablo, cuando se le presenta a cualquier otra persona, la palabra temor es la primera reacción que llega ahí. ¿Por qué? Porque es la palabra apropiada del momento, es la palabra natural. Cuando alguien recibe una visita divina o cuando alguien es confrontado con una obra milagrosa, la reacción natural que va a efectuar es temor. Temor. Y los ángeles le dicen: no se alarmen. No se alarmen. Cuando sucedió la profecía del nacimiento de Juan el Bautista, fue la misma reacción de temor de ahora. Lucas capítulo 1 verso 65 dice: todo el vecindario, en la otra versión no dice vecindario, pero aquí sí, todo el vecindario se llenó de temor reverente, y la noticia de lo que había sucedido corrió por todas las colinas de Judea. Todos los que estaban al lado, todos los vecinos, todos los que conocían la familia, todos los allegados a Zacarías y a Elizabeth, dijeron: oh, pero ellos van a tener un hijo. Pero no solo eso, el mismo temor sucumbió donde ellos, lo llenó a ellos también de temor. Ese temor que sintieron los pastores cuando los ángeles lo visitaron. Y en el verso 10 le va a decir lo más importante: les traigo buenas noticias. Algo propio de Lucas y de su evangelio. Lucas es uno de los evangelios que más menciona buenas nuevas, que más menciona buena noticia. Lucas en Hechos y en Lucas menciona esa palabra muchas veces. Y estas buenas noticias son para todo el mundo. Estas buenas noticias son para la persona, no solo para los judíos, porque yo estoy escribiendo para los gentiles. Estas buenas noticias son para todos. ¿Qué son buenas nuevas? ¿Qué son las buenas nuevas? Bueno, las buenas noticias en este punto no es que Dios va a enviar un soldado para liberarle del yugo de la esclavitud de los romanos en ese tiempo.
La buena noticia no es que Dios va a enviar un juez para juzgarlo de lo que está bien y lo que está mal. La buena noticia no es que Dios va a enviar un reformador que se constituya en que las leyes se cumplan y las personas vivan rectamente. No. La buena noticia es que Dios había enviado a un Salvador para que supliera la necesidad más grande que tenía el hombre, para que supliera la necesidad de liberarle del pecado. Esa era la buena noticia. Van a ser un Salvador que lo va a liberar del yugo de la esclavitud, pero también del pecado. Porque el pecado nos hace esclavos. Juan 8:32, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre, os libertará. Alguien que traía un mensaje de paz a un mundo que había conocido muchas guerras. Muchas guerras había conocido el mundo. El filósofo estoico Epíteto dijo en uno de sus escritos: mientras el emperador puede dar paz de la guerra en tierra y mar, recuérdense que las batallas se libraban antes tanto en mar como en tierra. Recuérdense que cuando en el año 60, 70, cuando estaban pasando los hechos de los apóstoles, comenzaba la era de los mártires, en Roma había una codicia por el poder, y había un emperador llamado Pompeyo y también alguien que se llamaba Craso, y en este punto Craso era un comandante del ejército. Craso fue el que era el líder en un principio, cuando Julio César era soldado, antes de que Julio César fuera emperador. Y él una vez armó una batalla porque había una ciudad que Roma no había podido conquistar. Y cuando Craso fue allá, lo esperaron en el mar y comenzaron la batalla y lo derrotaron a todos. Y él era muy rico, y por su codicia de tanto dinero y de tanta riqueza y de lo que él quería obtener, a él lo agarraron vivo y le echaron oro derretido por la boca, y así murió. Entonces los otros hechos continuaron. Julio César fue emperador, y todo el mundo sabe que fue realmente prácticamente el mejor emperador que tuvo Roma, por así decirlo. Entonces ahora Epíteto está diciendo: el emperador no puede dar paz, o puede dar paz en la tierra y en el mar, pero no puede dar la paz de la pasión, de la aflicción y de la envidia. De la pasión y de la aflicción, dice él. No puede dar la paz que anhela el corazón, dice Epíteto. No puede dar la paz que el hombre anhela, esa paz que es externa, dice Epíteto. La palabra shalom, todos aquí la conocemos, significa paz. Pero quiere decir mucho más que eso. Quiere decir mucho más que tregua en la batalla. Quiere decir mucho más que bienestar, prosperidad, salud, seguridad y satisfacción. Quiere decir mucho más que eso. Tiene que ver con el carácter y con las circunstancias realmente. ¿Por qué? La vida en aquel tiempo era difícil. La vida era difícil en este tiempo, tal como lo es hoy. Los impuestos eran altos, tal como son hoy. El desempleo era abundante, igual que hoy.
La moral decaída y el gobierno corrupto tenían el control de todo en ese momento. La ley romana no podía, ni la filosofía griega podía, ni siquiera la religión podía satisfacer las necesidades que el hombre tenía. No podía satisfacer las necesidades que el hombre tenía. El hombre demandaba de esa paz que no podía dar el emperador, que no podía dar ninguna ley, que no podía dar la religión. Y cuando Dios entonces ve la aflicción del pueblo, envía a su hijo. Envía a su hijo. Entonces Dios envió el Mesías. Algunos esperaban un Mesías reformador que lo liberara del yugo romano, otro que le limpiara de todas las enfermedades, lo hizo en algunas ocasiones. Pero Jesús hizo mucho más que todo eso. Pagó el precio del pecado y buscó siempre restaurar el hombre con Dios. Esa relación que rompió Adán en la dispensación de la inocencia. Y vemos que la gloria de Dios se ha manifestado en diferentes lugares y en todo momento. La gloria de Dios había morado entre nosotros, entre ellos en ese momento. Había morado en el tabernáculo. Dice Éxodo capítulo 40, verso 34. Entonces la nube cubrió el tabernáculo y la gloria del Señor llenó el tabernáculo. La gloria de Dios moró ahí. Y después nosotros vemos que la gloria de Dios moraba en el templo. Dice 2 de Crónicas capítulo 7, verso 1 a 3. Cuando Salomón terminó de orar, cayó fuego del cielo que consumió los sacrificios y las ofrendas quemadas, y la gloriosa presencia del Señor llenó el templo. Dice, los sacerdotes no podían entrar en el templo del Señor, porque la gloriosa presencia del Señor lo llenaba. Nadie más podía estar ahí. Pero hubo un momento en que la gloria de Dios se había ido por el pecado de Israel. Primera de Samuel capítulo 4 verso 21 dice: al niño le puso por nombre Icabod, que significa ¿dónde está la gloria? Porque dijo: la gloria de Israel se ha ido por el pecado. Se ha ido. Y para concluir, entendemos que ahora la gloria de Dios volvía a la tierra para restaurar a la persona. Juan capítulo 1 verso 14 dice: entonces la presencia se hizo hombre y vino a vivir entre nosotros. Estaba lleno de amor inagotable y fidelidad, y hemos visto su gloria, la gloria del único, el Hijo del Padre. Ese humilde pesebre donde nació Jesús, donde estaba cuando los pastores llegaron, en ese momento era el lugar santo. En ese momento era el lugar santísimo. Realmente Dios eligió humildes personas. Personas sin conocimiento. Para mostrarnos que Dios no hace acepción de personas. Para mostrarnos que ellos son los primeros que deben dar la noticia de tal acontecimiento. Por alguna razón a los pastores no se les permitía testificar en las cortes. Pero Dios usó a estos humildes hombres para que fueran los primeros testigos humanos del cumplimiento de una profecía que se hizo 700 años atrás. El Mesías había nacido. Esta era la buena noticia.
La parte que acompaña esta noticia es que el Mesías traía alegría para todas las gentes. Y para concluir, dice, hablar a otros del Salvador es una solemne obligación, así como también un gran privilegio. Y los que somos creyentes debemos ser fieles en cumplir esto. Es nuestro deber. Hablar a otros del Salvador es una solemne obligación, así como también un gran privilegio. Y nosotros los que somos creyentes debemos cumplir fielmente esto que está aquí. Si nosotros queremos hacer lo que nos toca, debemos ser pequeños Cristos, duplicar eso, y aquellos que no conocen, mostrarle a Cristo a través de nosotros, a través de la palabra. Cristo nació en Belén, revelado a unos pastores, personas humildes, para que nadie se jacte de nada. El Salvador vino a restaurar el hombre y a buscar todo lo que se había perdido. Aprendamos esto. Dios te bendiga. Amante Dios, Padre eterno, Padre misericordioso, te damos gracias por tu palabra, por tu bondad, por todo cuanto tú has hecho y has dado a cada uno de nosotros. Te pedimos, Señor, que tú nos guardes y nos guíes bajo tu mano poderosa, en el nombre poderoso de aquel que restaura todas las cosas, Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén.